del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. Y tenemos esta mañana la participación de Karen Muñoz Reina para una sesión de conferencia en línea caballeresca del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En este momento, antes de comenzar la sesión, queremos hacer un minuto de silencio por la memoria del querido maestro, colega y amigo Aurelio González, que falleció la semana pasada. Entonces les pido que guardemos silencio durante sus micrófonos. Silencio durante. Gracias. Bien, buenas tardes entonces nuevamente. En este momento voy a presentarles a la licenciada Karen Ivette Muñoz Reina, quien esta mañana nos va a leer su conferencia y quien es egresada de la carrera de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde presentó una tesis que se tituló Salud y Didáctica en el libro segundo de Clarián de Landaniz de Álvaro de Luna. Ella fue además becaria de Anthony Stanton en el Colegio de México y es participante del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca desde hace ya bastantes años. Muchas gracias, Karen, y bienvenida. Ahora ella nos va a leer la conferencia Más negro que desta conoce tu amor y pensamiento con la fuerza del tormento. Configuración y remedio del caballero enfermo de melancolía en el libro segundo de Clarián de Landaniz. Gracias. Bienvenida. Gracias. Perdón, está cerrado el micrófono de la sala. No escuchamos a Karen. ¿Listo? Buenos días a todos. Agradezco mucho su presencia y ser pendiente de esta transmisión. Hoy con un sentimiento un poco agridulce, no por menos melancólico ante la pérdida de un querido maestro, amigo, mentor. Y curiosamente es noviembre, mes de la melancolía, así que agradezco que estén aquí. Y pues bueno, voy a comenzar con más que leerles una conferencia, quiero platicarles sobre este tema a motivo de mis investigaciones derivadas de mi proyecto de titulación. Vamos a empezar con la presentación, por favor, la siguiente. Vamos a hablarles, antes de partir de nuestro tema del caballero enfermo de melancolía, quiero presentarles a mi libro, el libro segundo de Clarián de Landaniz, y quiero partir de esta idea que nosotros tenemos, bueno, los que estudiamos estos libros de caballerías, respecto al conocimiento del autor y de su profesión y cómo impacta en la escritura de su libro. Todos sabemos
que si bien toman de referencia el modelo legado por Amadís de Gaula, cada autor va a escribir un libro con sus propios intereses, inquietudes, y aunque siga el modelo, se considera un libro único. Entonces, este caso, el libro segundo de don Clarion de Landaniz, es uno de esos libros en los que, pese a seguir un modelo, tendrá características que lo vuelven bastante interesantes y sobre todo para lo que a mí me interesa en términos de salud y didáctica. Bueno, tenemos con la... Pues sí, el libro segundo de don Clarion de Landaniz es el resultado de los intereses médicos del autor Álvaro de Castro con las características de la ficción caballeresca. Esto es interesante porque, bueno, recordemos que en cada libro tendrán en mayor o menor medida los elementos que que sean necesarios para el autor. Ok. Recordarles que Álvaro de Castro es el físico del conde de Orgaz y escribe este libro por pedido de él. Entonces, es un autor en sus 50 años a quien le han encomendado escribir un libro de caballerías. Y es curioso porque él es médico de una gran tradición de judíos egregios en la vida de Toledo, y sería de esperarse que su libro fuera un tratado nosológico sobre enfermedades y curas, pero la verdad no es así. Se trata de una adaptación de su saber médico con los componentes generales del libro de caballerías, más allá de un caballero. En efecto, tenemos un caballero, tenemos aventuras, tenemos el componente amoroso, pero todo esto tendrá un halo de sus necesidades médicas. Él, como médico de la corte, quiere escribir un libro en el cual el señor encuentre las aventuras provechosas, pero a la vez aprenda algo sobre la salud. Es por esto que ahora, hablando como el ciclo de Clarion de Landaniz, siguiente, por favor. Bueno, Clarion de Landaniz, el ciclo de los Clariones, está compuesto por 5 libros escritos por 3 autores. Vemos en esta diapositiva del trabajo de Gabriel Guijarro Ceballos sobre el ciclo de Clarion de Landaniz, que el libro segundo de Álvaro de Castro está de lado. ¿Por qué está de lado? Porque es una construcción, es una escritura muy diferente a los modelos de Velázquez de Castillo y de Jerónimo López. ¿Por qué? Porque aunque sigue la continuación de las aventuras de este príncipe sueco, heredero al trono de Suecia y del reino del Imperio Romano Germánico, sus aventuras son muy lineales, su escritura es bastante monótona, no hay entrelazamientos, no hay portentos maravillosos que puedan gustarle mucho al público. Entonces, dentro de estas continuaciones se considera un poco dejado de lado, y su éxito no fue apabullante que se escribió un segundo libro. Por eso adviértase que el libro de Castro es el libro segundo de don Clarion de Landaniz, y el que hace Jerónimo López es libros realistas que mantiene, más ligados al tema médico. Para mí es uno de los más interesantes en cuanto a doctrina y gusto didáctico. Siguiente. Ahora, quiero hablarles un poco de Álvaro de Castro a propósito de su tradición médica. En el prólogo de su obra deja muy claro su nombre, su profesión y su lugar de residencia. Él es físico del conde de Orgaz, con residencia en Toledo. Recordemos que Toledo es una fuente muy enriquecedora de cultura, dada la confluencia con las tres culturas diferentes, unidos por un punto cuestionante que es la religión. Entonces, en los términos de salud y enfermedad, fue un gran punto para tratar estas aflicciones, porque hubo un intercambio cultural importante. Esto se manifiesta en que, pese a los dogmas, no había una decisión por seguir tal o cual
religión, sino que todos se agrupaban en procurarle la salud a un enfermo, fuera de la religión que fuera, sino que aquí lo que importaba era la salud, su mantenimiento, su prevención, su curación y tratar al enfermo. Y esto fue un medio bastante fructífero porque se hacían intercambios de información al respecto, ¿no? Y bueno, esta medicina que se concibió en Toledo, en el territorio de Castilla, tiene su antecedente, evidentemente, en las corrientes médicas más importantes, la hipocrática y la galénica. Esta medicina que se practica en el territorio de Castilla se conoce como galenismo renovado, porque es la cristalización, por así decirlo, reelaboración, reinterpretación y asimilación de los postulados galénicos antiguos, ¿no? Sufrió muchas transformaciones a la par de las traducciones que se hicieron gracias a la Escuela de Traductores de Toledo. Fue como esta obra médica ingresa a este territorio y fue alimentado por las tres culturas. Y aquí también nuestro autor del libro de caballerías, Álvaro de Castro, cobra una gran importancia porque él es él es heredero de una familia de médicos egregios de la vida de Toledo, padres médicos, químicos, alquimistas, del mundo de la ciencia, y él tiene una vasta obra médica. Incluso me gustaría platicarles a grandes rasgos que en ese momento este intercambio cultural que existía originó mucha confusión en cuanto a los términos de palabras y de componentes para elaborar remedios. Y Álvaro de Castro, en las cuatro obras médicas que él tiene, él elabora se trata sobre los nombres de los componentes de las medicinas y sus distintas traducciones de este mismo ingrediente en árabe, en latín, en griego, en español, para que así no hubiera ninguna confusión, y él incluso escribía las traducciones de este elemento. Este tipo de bibliografía médica para estos fines lleva el nombre de sinonimia, y Álvaro de Castro escribió una de las más importantes, y esto es muy curioso porque vemos que no solo fue un físico trascendente para la vida de cultural científica de Toledo, que se aventura a escribir un libro de caballerías a la edad de madurez. Entonces, él ya era un personaje reconocido dentro de su comunidad y dentro de su ámbito. Él ya ha escrito literatura para sus pares y va a tomar el riesgo, a encargo de su señor, de aventurarse a escribir este libro de caballerías sin dejar de lado su doctrina médica, pero adaptando este conocimiento a su libro. Entonces, retomemos lo que les platicaba sobre la herencia, sustrato técnico racional de la medicina hipocrático-galénica. Y bueno, cuando hablamos de melancolía, es inevitable no pensar en la patología moral, y en efecto vamos a hablar un momento de ella. Así que tomamos la patología. Esta es la mera presentación de los elementos. Son los 4 humores propuestos por Hipócrates, ¿no? Tenemos estos 4. Y de dónde viene qué es lo que le da el nombre a cada uno de estos componentes, ¿no? Si ustedes estén familiarizados con ello, vemos que son 4, pero ¿cómo es que se obtienen estos nombres? Imaginemos la sangre, el coágulo de sangre, puesto en una redoma y moviéndolo para ver cómo se separan las partes. Se separará en 4. La parte líquida de nuestro coágulo será el suero, y esa va a corresponder a la bilis amarilla. La parte fibrina, que es la segunda parte no tan oscura, porque vamos de lo más claro a lo más oscuro. La parte menos oscura va a ser la fibrina, y esa va a corresponder a la flema. La parte roja del coágulo es la hema, la sangre, y por último, la parte más oscura será la bilis negra, y esa es la que originará la melancolía. Para este proceso de la patología moral, en la salud se entiende como un equilibrio entre los humores. ¿Qué son los humores? Los humores son los líquidos, las sustancias que componen el cuerpo. Entonces, en cuanto estos estén viviendo en armonía, según Hipócrates,
va a funcionar nuestro cuerpo en buen estado. Más allá de Hipócrates y su patología humoral, quisiera comentarles lo siguiente porque quiero que lo tengan en cuenta para el posterior análisis y diagnóstico de nuestro caballero enfermo. Hipócrates sostuvo que más allá del equilibrio de los humores, para que esto fuera posible, para lograr este equilibrio, es decir, la eucrasia, era necesario un orden en nuestro régimen vital. Es decir, que nosotros debíamos disponer de un entorno favorable para nuestra salud. Y él elaboró este concepto que lleva el nombre de dieta, así como dieta, en el que el hombre tiene estas cosas bien dispuestas en su entorno, llámese un buen lugar para dormir, para reposar, que el aire, que el espacio, que la naturaleza, todo lo que le rodeaba, todos los ambientes naturales, iban a repercutir en su cuerpo. Entonces, esto es muy significativo porque ya le está disociando la enfermedad de los dioses olímpicos. Es decir, a partir de ese postulado de Hipócrates y el decir que la dieta y que la naturaleza es importante para la salud regresa al hombre. Es decir, es su responsabilidad procurarse todos estos entornos favorables para que sus humores no caigan en esta discrasia, en este desequilibrio y por lo tanto mantenga la salud. De igual manera, Hipócrates propuso la relación entre el médico y el paciente, en el que debía haber un trato muy humano y el médico debe estar pendiente de las necesidades de su paciente, del recogimiento de signos, de la plática, de las conversaciones en las que podía saber más allá de los evidentes signos físicos. Entonces, a este concepto y esta forma de vivir de la salud a partir del entorno vital y de la dieta, era tan importante para Hipócrates que en su tratamiento, en su terapéutica, lo primero que había ante la enfermedad era cambiar el régimen vital. Y si no funcionaba, entonces se tendría que utilizar una terapéutica basada en medicina tomada en cataplasmas, en plasma. Y si tampoco funcionaba, el último remedio era la cirugía. Entonces, para Hipócrates, el primer punto que se debía tratar era el temperamento, la cualidad, la etapa del año, la etapa de la vida, y esas van a formar un sistema integral. Y con base en eso, vamos a ver, de acuerdo al periodo de vida de la persona, cuáles eran las enfermedades a las que se era propenso. La siguiente, por favor. En este pequeño cuadro ilustrativo tenemos el seguimiento de las de las partes del cuerpo que podían resultar afectadas si el humor estaba desbalanceado y los cambios anímicos que iban a representar. Y vemos en la parte de la melancolía, pues los signos que reconocemos, ¿no? Una astenia y afectar al vaso o el hígado. Bueno, siguiente. Ok. La obra de Álvaro de Castro. Estos son los fundamentos más importantes de su obra. Van a estar acompañados siempre de la visión hipocrática galénica con sus transformaciones y con sus adaptaciones. Recordemos que tras la consolidación ya de la medicina como una ciencia gracias a la entrada de las universidades, pues ya se va a tener mayor rigor científico en cuanto a su distribución, a su práctica, perdón. Entonces, sabemos que para Álvaro de Castro, en esencia, este conocimiento médico que él va a absorber y que él, como transmisor de esta doctrina importante, el galenismo que fungió como la única, absoluta y verdadera forma de curar hasta casi el siglo XVII, la va a impregnar en su libro, pero de una manera tan sutil como parte del encanto de la adaptación, que este libro, una de las lecturas que yo propongo y que veremos en el caso médico de nuestro caballero enfermo, es percibir esta obra como un regimiento de sanidad, un régimen sanitatis, en el que a través de Álvaro de Castro va a dictar las pautas para mantener la salud a partir de un estilo de vida adecuado.
Su función como médico judeoconverso es importante para mí mencionarla en este caso, porque él, como parte de esta herencia médica árabe, familiar que les contaba, no van a tener ningún prejuicio en cuanto al cuerpo. Para él, el cuerpo, pese a su condición de converso, el cuerpo sigue siendo la única, entera y real forma de vida del hombre. O sea, el cuerpo es lo más importante. La salud se refleja en el cuerpo y eso es significativo porque uno de los puntos que menciona Galeno respecto a la enfermedad es que la enfermedad es un fenómeno estrictamente ligado al cuerpo y para que el médico pueda determinar que se trata de enfermedad deben existir 3 factores. El primero es que fuera del cuerpo no puede existir la enfermedad. El segundo es que sea un mal persistente. Y el tercero es que afecte a los órganos, a los principales órganos del cuerpo. Entonces, este recogimiento de signos, esta visita y este estudio detallado y visual del cuerpo hacía que el médico judío y posiblemente converso no tuviera reparo en adentrarse al conocimiento y función orgánica un poco más fidedigna que sus colegas cristianos, porque el dogma sí llegó a limitar demasiado. De hecho, la medicina practicada por los médicos cristianos era muy limitada en cuanto a que solo se dirigió a suprimir el síntoma, más no la enfermedad. Y por eso en este periodo se consideran a los médicos cristianos más médicos de almas que de cuerpos, porque pese a las asistencias en los hospitales que después fueron formados y en los monasterios principalmente, su única función era darle acompañamiento y paliativos a los enfermos, contrario a los médicos judíos y posteriormente judío converso, que sí existía una terapéutica mucho más elaborada. Y esto es muy importante porque a través de este concepto del cuerpo, el cuerpo sano, el cuerpo vulnerable, la siguiente, por favor, es como Álvaro de Castro va a configurar a su caballero, Clarián de Landanis, protagonista de su libro. Es un caballero fuerte que cumple con todos los elementos de su constitución, de acuerdo a los libros de caballerías, es fuerte, esforzado, noble, valeroso, enamorado, etc., pero es consciente de su vulnerabilidad. Es un caballero bastante peculiar en cuanto a su configuración, porque a lo largo de la historia no lo vemos, sí lo vemos con ese valor, pero siempre con un poco de recelo en cuanto al daño que su cuerpo pueda sufrir. Esto es bastante extraño porque ¿qué caballero se la pensaría 2 veces al enfrentar una aventura donde está de por medio su valor y su humor en función de su salud? Él prefiere no perder el tiempo en aventuras banales porque necesita de su cuerpo sano, fuerte, en perfectas condiciones para cumplir con sus labores vasalláticas, ¿no? Él tiene que estar fuerte y sano para salvar al emperador, para salvar a su rey, para asistir a las diversas empresas bélicas que se le presenten. Entonces, a partir de esta configuración de este caballero, Clarián de Landanis, el siguiente, vamos a ver los efectos respecto a la salud y la enfermedad. Para Álvaro de Castro, la salud se manifiesta en un cuerpo en óptimo estado y la salud se nota desde la fisonomía, es decir, bueno, eso es lógico, ¿no? El enfermo tiene rasgos físicos bastante evidentes, ¿no? Aunque sea una falla orgánica, siempre lo de adentro se ve en el exterior y esto es como lo sustenta Álvaro de Castro, ¿no? Todos, si tú eres bello, lozano, estás sano, y si tu cuerpo está deteriorado, está enfermo, o si estás lastimado, está enfermo. Entonces, esta es la configuración que tiene el caballero Clarián de Landanis en cuanto a su función como el epítome para Álvaro de Castro de la salud. Sin embargo, dentro de las configuraciones de Clarián como caballero vulnerable, va a existir una muy importante, que es la de caballero físico. ¿Cómo es esto? Bueno, él es físico en cuanto a que le preocupa, de algún modo, su entorno, las personas que lo rodean, y no es que vaya por ahí diciendo, come bien, duerme bien, haz esto o lo otro, sino que él espera que las acciones o las reservas que tiene ante ciertas aventuras
se copien entre sus semejantes, ¿no? Y escuchamos a pequeños discursos como de yo no me voy a enfrentar en batallas innecesarias, o los caballeros de esta corte no estamos peleando con desconocidos solo porque sí. Entonces, él es a la vez que se muestra como el epítome de salud para Castro, él también su doble configuración es médico. Bueno, por otra parte, dentro de esta composición del libro de caballerías de Álvaro de Castro, existe la adaptación de algunas enfermedades, digamos, propias del periodo de la Edad Media a su libro de caballerías, sin perder los rasgos constitutivos de ellos. Es decir, él va a tener una nueva propuesta en cuanto a este tipo de enfermedades. Y es importante para mí, antes de mencionar, ya vamos a preparar a nuestro caballero y a sus dolencias, que esta melancolía ocurre principalmente en el cerebro, ¿no? Es el órgano más susceptible, dado que para Hipócrates lo situó como el órgano de nuestro pensamiento y de nuestra sensibilidad, donde se origina la actividad psíquica. ¿Seguimos, por favor? Donde se origina la actividad psíquica. Por eso es importante que nosotros la concibamos a partir de este órgano, la importancia de este órgano, de que se origina en la cabeza, pero va a impactar a todo el cuerpo, ¿no? Porque evidentemente, si la raíz del suceso o del sentimiento o de la emoción que esté ocurriendo, se va a quedar fija en el cerebro. Por lo tanto, la sigue, por favor, conviene que la gente sepa que nuestros placeres, gozos, risas y juegos no proceden de otro lugar, sino del cerebro. Y así también, en este órgano donde se origina la vida psíquica, siguiente, por favor, pues también encontramos la locura, ¿no? Enloquecemos, deliramos y nos presentan espantos y terrores y demás. Los insomnios, que son muy característicos de esto. Quiero mencionar además, ahora ya que nos vamos a adentrar a la siguiente, ya nuestro tema, a la melancolía, que pese a que esto se origina en el cerebro y es una enfermedad, que, bueno, ya a partir de este momento vamos a llamarle enfermedad, es contraria a lo que habíamos visto con anterioridad en el esquema de Hipócrates y la patología humoral, porque no es un estado con el que se nazca o al que se esté predispuesto. En la propuesta de Álvaro de Castro, esto es una enfermedad real, es derivada de un hecho que se produce y que se mantiene en un estado del cual no se puede salir. Por lo tanto, es importante emplear los recursos pertinentes en cuanto a su terapéutica para aliviar al caballero antes de que muera de languidez, de lo rápido y de lo peligrosa que es esta enfermedad. También es importante decir que es originada obviamente por la bilis negra, pero puede tener dos variantes, una asociada a la locura y otra asociada a la tristeza, ¿no? No es una furia o una tristeza desmesurada. En este caso la vamos a ver como la segunda opción, es una gran tristeza que el caballero contrae a partir de un suceso significativo para él, que lo perturba a tal grado que no puede salir de ahí. Bueno, así también, esta melancolía en el libro de Álvaro de Castro es un derivado del amor heroico. La que sigue, por favor. Bueno, el amor heroico es que se produce del caballero a la dama al verla y se enamora tanto, siente tanta pasión por ella que necesita que esta pasión sea aliviada de algún modo, ¿no? Sabemos por los libros de caballerías que se manifiesta de una manera con tanta furia que manifiesta evidentes signos en el caballero. No duerme, no come, se la pasa sufriendo y siente estos pequeños cambios de ánimo cuando está lejos de la amada, sufrimiento horrible, pero cuando está cerca o apenas la más ligera mención de ella, le regresa
le regresa la ilusión, el alma, ¿no? Aunque este componente de la melancolía está presente en el amor heroico, de nuevo, según nuestros autores, será llevado de mayor o menor intensidad, ¿no? No todos los caballeros sufren igual por la misma enfermedad, y aunque el remedio es el mismo, la obtención del objeto del deseo, va a tener distintas gradaciones, ¿no? Es un elemento, la melancolía es un elemento importante del amor heroico, pero aquí vamos a ver un tratamiento diferente. Siguiente, por favor. En términos médicos, el Tratado de Amor Heroico, Tratados de Amor Heroico, es postulado por Arnaud de Villanova, y él es quien nos muestra las diferentes gradaciones que tiene esta enfermedad. Que tiene esta enfermedad. ¿A qué me refiero? No, la anterior. Nos da las características del mal que se origina cuando en alguna... se me alcanzó a ver. Sí. Estamos en esa. Ajá. Cuando el amor heroico, el mal de amores es un error en el juicio de la versión estimativa, es decir, no estamos pensando. Esta idea del amor o de la dama se fija tanto en nuestra cabeza que nos obnubila totalmente. Entonces, por eso para Villanova lo nombra como un error en el juicio, porque no podemos salir de ese estado. Y esta idea fija es un pensamiento que se va a mantener atormentando y haciéndonos la vida difícil orgánicamente, porque no podemos salir de esta idea. Es muy aventurado para esa época llamarlo obsesión, y por eso se le conoce como un error de juicio, ¿no? Ante una mala valoración ante el objeto del deseo. Es una cosa muy exagerada, ¿no? Sentirlo de esa forma tan exagerada que repercute en nuestro cuerpo. Y ahora, pues, lo que les comentaba, va a tener unos síntomas muy claros, como los ojos hundidos, el color amarillo como exceso de la bilis amarilla o del humor colérico. Y también se sabía que este amor heroico se producía porque los humores, al entrar en este desequilibrio, se almacenaban tanto, sobre todo el colérico y el flemático, que buscaban la forma de salir, y eso se proyectaba en el cuerpo. Ocurría una desecación corporal. Me refiero a que prácticamente para los términos de Villanova, su propuesta es que se estaba uno quemando por dentro de pasión ante el objeto amado y en su exageración de obtenerlo, de valoración y la necesidad de obtenerlo. Esta idea de esta propuesta de Tratado de Amor Heroico para Álvaro de Castro va a ser significativa, pero se va a manifestar de otra forma, se va a manifestar de una manera mucho más pasiva a través del personaje, la que sigue por favor, Riramón de Ganaín, quien es el hermano de Clarián de Landanis. Esto es muy, muy importante, el hecho de que haya elegido al hermano y no al protagonista para plantear esta idea, porque finalmente no va a tocar su estructura de caballero perfecto, epítome de la salud, ¿no? Porque quiere darle a través del protagonista que sea él mismo el quien haga este seguimiento de la enfermedad de su hermano. Y también es importante mencionar que dentro de la obra el mismo Clarián de Landanis va a tener sus procesos de enfermedad, sus procesos de desequilibrio físico, pero él mismo, a través de su fuerza y de su esfuerzo, saldrá de ello. Entonces, él es a su vez su propio médico. Pero en este caso va a configurar la melancolía de Riramón a partir de la enfermedad, pero con una sintomatología de acuerdo al amor heroico, pero llevado como enfermedad. Es decir, es una patología para Álvaro de Castro que debe tener un seguimiento. Va a tener unas causas, los síntomas,
va a tener un diagnóstico, un tratamiento y después dentro de ese tratamiento una prevención, que son los 3 pilares de la medicina que a lo largo de la obra de Álvaro de Castro van a irnos presentando. Y bueno, ahora hablemos de nuestro caballero melancólico. Vamos a estudiar nuestro caso clínico el día de hoy, es de Riramón de Ganaí. Todo comienza porque, bueno, como todo caballero, Riramón de Ganaí tiene una dama, Polinestra. Están muy enamorados y, como sabemos, por los embates del oficio de la labor caballeresca, se separaron, ¿no? Hubo una enfermedad, Álvaro de Castro, el autor, no menciona qué tipo de enfermedad, pero menciona que la dama de Gradamisa y su prima Polinestra están enfermas. Gradamisa se logra curar, pero Polinestra no. Le llegan estas nuevas a Riramón de Ganaí y le da mucha desesperación y pues obviamente, como cualquier caballero enamorado haría, va enseguida a buscarla. Tristemente no llega y cuando la encuentra pues sí, ya está muerta y decide hacerle un sepulcro. El sepulcro de Polinestra. En este sepulcro experimenta, en este lugar santo, experimenta pues las reacciones propias de la melancolía, dolor, desventura, de tortura, negrura y desde luego el cuestionamiento sobre la vida. Sin embargo, esto es muy importante dentro de la propuesta de Álvaro de Castro, estas aflicciones que él tiene no son expresadas a través de un soliloquio o un planto público hacia la gente o en la intimidad, pero expresado verbalmente. No, Riramón decide escribir en una serie de epitafios su sentimiento respecto a la muerte de Polinestra. Y es curioso porque estos epitafios están dispuestos en lugares muy específicos. ¿La siguiente, por favor? Bueno, de acuerdo a la propuesta de Álvaro de Castro, veremos que los epitafios no tienen ninguna relevancia en cuanto a su composición poética, pero yo propongo que la ubicación de cada inscripción es muy significativa porque las va a poner en los 3 lugares, que son los 3 lugares del cuerpo del caballero, que son como los más significativos: el corazón, la cabeza y las extremidades superiores conformadas por brazos y manos, ¿no? Es la parte más importante del caballero. Obviamente, el caballero, todo su cuerpo es importante, es necesario. Él ha moldeado su cuerpo para ser guerrero, pero la parte superior es la más importante, es la de la cabeza, que, como les decía, es la entidad psíquica que guía todos nuestros movimientos. Y pues las manos, ¿no? Por las armas defensivas. El caballero, en su cabello evidentemente, pero sin las armas no es caballero del todo, ¿verdad? Sin su corazón noble y leal para su dama tampoco es caballero. Entonces, estas partes superiores van a conformar, desde mi perspectiva, de acuerdo a la propuesta de Álvaro de Castro, las más importantes. También, bueno, de acuerdo con este planteamiento, pues Legoff señala que las metáforas corporales son parte de la vida de ese momento, son muy usuales y que en la antigüedad se construyeron precisamente en torno al caput vertebral, que son pues principalmente la cabeza, pecho, ¿no? Y a continuación pues se utilizaron con usos metafóricos. Espero se logre visualizar un poco la disposición que yo, de acuerdo al texto y presentándoselas gráficamente, hago de estos. Bueno, la primera inscripción es la del pecho. Esa es la sepultura de mi bien y de mi mal, arca de mi desventura y tormento de ciudad. Para mí, esta es el corazón de Riramón, que es el órgano atribuido como a la sede de los sentimientos, y como ella, pues la dama es el corazón del caballero, es la que lo motiva, la que lo hace pues cumplir de forma leal su función de caballero.
Y es importante mencionar el uso metafórico del corazón, que desde el siglo XII, con la proclamación del amor y la división del amor sacro y profano, se refuerza la idea paralela del amor y del corazón en este órgano, pero es totalmente simbólico. Y aquí vamos a excusar la parte médica de Álvaro de Castro, porque él evidentemente sabía la ubicación, en esa época se sabía exactamente la ubicación del corazón por los diagramas del hombre herido. Estoy segura que ustedes los conocen, estas pequeñas disecciones sobre las partes del cuerpo, pero en relación con las heridas propiciadas en batalla, ¿no? Entonces sí había un conocimiento bastante empírico, ¿no? Pero por lo menos se sabía el orden o el lugar de cada órgano. Entonces, evidentemente aquí sí es un uso metafórico de este órgano. Luego tenemos, ya para, ¿no seguimos en ese? Seguimos con el corazón, que es el núcleo, significa la dama, la que motiva los actos y las decisiones del caballero, ¿no? Polinestra, al ser el corazón de Riramón, pues tras su muerte se origina en él la desventura y el tormento, ¿no? Y es el recuerdo constante de la amiga. Recordemos que esta melancolía que ocurre tras la tristeza derivada de la muerte de la dama, se va a enraizar como estos pensamientos que no dejan al caballero, es un tormento constante, y eso nos lleva al segundo epitafio, ¿no? Que es el que da título a esta charla, que es: más negro de esta color se tornó mi pensamiento con la fuerza del tormento. Es un pensamiento ubicado en el cerebro, la sede, es el órgano que contiene el alma, la fuerza vital de la persona, y que ejerce en el cuerpo la función dirigente. Esto es evidente. Es imposible no pensar en estas concepciones médicas adaptadas a nuestro contexto actual, ¿no? Evidentemente, si tenemos muchos pensamientos tristes, dolorosos en nuestra cabeza, eso nos impide continuar y se va a manifestar en todo nuestro cuerpo. Pero aquí lo interesante es que habla tanto del color, el color negro, el color de la bilis negra que ocasiona la melancolía, y el tormento de recordar una y otra vez los recuerdos con su amada, ¿no? Entonces, los pensamientos, los sentimientos, el comportamiento del hombre están regidos en la cabeza, en el cerebro, ¿no? Y bueno, pues esto va a repercutir en su forma, en su actitud que va a tomar respecto a la enfermedad. Y los recuerdos de tristeza y de felicidad son los que están constantemente chocando en su cabeza y originando este desequilibrio. Ahora, el siguiente epitafio, que será el de la mano derecha: porque mi vida y ya murió, ¿cómo puedo vivir yo? La mano derecha, la mano de la espada. Esto también es muy significativo porque la espada es esta arma de poder que representa el emblema y el privilegio, el emblema de poder y privilegios del caballero, ¿no? Según las concepciones también del cuerpo, en este contexto, la mano derecha es la que funge también como parte del pacto vasallático del caballero respecto a su señor, y en un paralelismo, pues el caballero también emplea este pacto respecto a la dama como gesto simbólico, en el que pues coloca las manos en las manos del señor, de la amada, como señal de obediencia, pero también de confianza, de acuerdo a lo que nos menciona Jacques Le Goff. Entonces, esta relación análoga contra la dama y el caballero, que es una relación también de vasallaje, está al servicio de su amiga y también su señora, a la que debe procurarle sus intereses y defender su honor. Por ella es a la que combate y realiza las proezas, alentado por el sentimiento amoroso que tenía Polinestra. Entonces, al ella ya no estar y ser como esta función de poder y de combate y tal, esta sería como una declaración de la pérdida de identidad del caballero. Si ya no está su amada, que es la que le da, lo conforman como tal, pues ya no, ¿cuál es el caso, no? ¿Para qué viviría yo? Esto es interesante porque
Pensemos, las comparaciones son malas, pero en este caso se permite. Pensemos en Amadís durante su penitencia amorosa, ¿no? Cuando él abandona las armas, él ya no quiere pelear, no quiere estar con nadie, porque evidentemente hay un cambio de identidad, de rechazo, ¿no? fuera de su dama, ya no importa. Y algo similar sucede con Riramón, está perdido totalmente. Pero aquí la gran diferencia es que Oriana está viva y sabemos todos que se van a reconciliar, y en este caso no, está muerta, no, hasta este momento de la narración no hay la posibilidad de que el caballero pueda seguir con su identidad caballeresca. Y esto nos deja a nosotros como lectores preguntándonos por el destino de este caballero. ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué va a decidir el autor hacer con él? Finalmente tenemos el escudo. El escudo en la mano izquierda, que es jamás el dolor pasado igualó enteramente el dolor que está presente. El escudo como parte defensiva. Se le da al caballero para significar oficio de caballero, y esto tiene la función, pues obviamente, de protegerse su cuerpo, es el símbolo de la protección. Pero aquí la propuesta de la lectura que yo le doy es que como arma defensiva, en esta situación tan humana como es la salud, la enfermedad, la vida y la muerte, no tuvo algo que el caballero como una fuerza protectora que pudiera imponer entre él y la pena que lo consume. O sea, está en un estado totalmente vulnerable y humano ante la pérdida de su amiga, ¿no? Bueno, la trascendencia de estos epitafios también es importante mencionarla en cuanto a que se quedan en piedra, se quedan ahí. Les decía hace un momento, no es un soliloquio que se exprese y que se pierda, sino que son estas palabras que siempre le van a recordar tanto a los demás miembros de la corte que visiten el sepulcro, el sentimiento del caballero hacia su amada, y él mismo cada que visite el sepulcro, como lo veremos después. Vamos con la siguiente, vamos a hablar de la bilis negra, que esto es lo que les comentaba, que bajo el efecto de la bilis negra se caracterizó dos estados psicológicos respecto a la melancolía, que puede ser la locura furiosa, el miedo y la tristeza. Por eso el melancólico es diagnosticado a partir de un exceso de bilis negra, como el oscurecimiento de su ser, y pues bueno, esto recae desde el conocimiento helénico, lo que platicaba de la teoría hipocrático-galénica, es que lo espiritual se manifiesta en el cuerpo. Es importante para mí señalar que el estado de nuestro caballero enfermo, de Riramón, va a ser más un miedo y tristeza en comparación de la locura furiosa. Y es una tristeza muy diferente a, no sé, pensemos de nueva cuenta en Amadís y su penitencia de amor, porque a lo largo de la enfermedad de Riramón, como iremos descubriendo en las siguientes diapositivas, es que es un estado totalmente imposibilitante, incapacitante por este juicio de estas ideas que se le han quedado presentes al caballero, que no le van a permitir superarlo de algún modo tan fácil, ¿no? Él es consciente de su tristeza, pero nunca va a haber este dejo como Amadís de querer quitarse la vida, estas ganas de morir, no, solo es este miedo y la tristeza en cuanto a la desolación que él siente por estar sin su dama. Y la siguiente, por favor. Y esto lo vamos a ver cada que él visita el sepulcro de su dama. Y eso es otro elemento de la adaptación de Álvaro de Castro. Cuando se realiza la pena amorosa o el caballero sufriente, pues vemos, no sé, en el caso de Amadís, que se va a retraer a la peña, pero, o no sé, o elegir un espacio natural, como una especie de locura furiosa como la de Orlando. No, este caballero, Riramón, va a regresar a la tumba de Polinices, al sepulcro, siempre, y se va a quedar ahí estático, no se va, ¿no? Dice la cita que no, jamás las noches se apartaba de ahí, unas veces llorando, otras veces contemplando la dulce vida, que pasara el tiempo de aquella señora, y lo triste que ahora de presente esperaba pasar. Como les mencionaba, el caballero se siente perdido, un futuro incierto, incluso cuestionando por estas actitudes su identidad, ¿no? La dama era la que le daba este sentido de caballero, y sin ella pues no existía.
Y ahora sí, vamos a empezar a, ya vimos que es un caballero cuya causa de tristeza extrema, de melancolía, es provocada por la muerte de su dama. Es un caballero que está triste, que tiene estos pensamientos fijos, que se siente perdido, que está como muerto para todos, que no come ni bebe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este caballero? Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora el diagnóstico. Hipócrates decía que si el miedo o la tristeza dura mucho tiempo, tal estado es propio de la melancolía. Y vemos lo que les comentaba, que Riramón tiene, tiene el temor, que implica la sospecha de que algo ocasionará el daño, mientras que la tristeza se traduce en un sentimiento de pérdida, de falta. Confluye en el alma un complejo entramado de elementos que comprometen el sentido de proyección humana. En efecto, Riramón está triste, quizá es más su tristeza que su miedo, pero para esta concepción de medicina de melancolía, el miedo y la tristeza van juntas. No se puede dividir si estás más triste que miedoso, porque al final es este temor al porvenir, al sentirse perdido ante las circunstancias futuras, ¿no? Uno se queda como en un estado pues ascénico totalmente y superándolo. Y hasta este momento, en la narración de Nueva Cuenta, no hemos visto una desesperación del caballero por querer terminar con su vida, por reunirse con su dama, por retraerse. Él vemos que está en esta tristeza persistente que lo mantiene en un estado como muerto en vida. Y ahora vamos a ver el triage. El triage es un término médico que se utiliza para evaluar los grados de gravedad de la enfermedad, ¿no? Un verde es normal, amarillo cuidado, y el rojo es el más peligroso. Lo mismo ocurre con la enfermedad del amor, la melancolía. La melancolía relacionada al amor es muy, muy peligrosa, y para Galeno era de las más graves y la que ocasionaba los estragos más rápido en el cuerpo, porque al negarse el caballero, bueno, la persona enferma a comer y beber, pues evidentemente los estragos son mayores, ¿no? El melancólico no come, no duerme, no ejercita su cuerpo, no ocurre esta labor del sueño en la que sus órganos se recomponen, como lo plantea Galeno o Hipócrates, ¿no? Era muy importante el descanso. Recordemos esto del régimen vital, ¿no? De todas las cosas que nos rodean que deben de estar en equilibrio para nuestra salud. Ahora, también uno de los autores que trabajó mucho sobre el amor heroico, al igual que Arnaud de Villanova, fue Constantino el Africano, y que insiste en que las partes más afectadas es el cerebro y el estómago. Por eso lo que se debe de hacer es actuar rápido en cuestión de que el caballero, la persona con melancolía, debe comer y debe dejar de pensar en estas cosas que lo atormentan, ¿no? Y por esta razón, la siguiente, por favor. En nuestro tratamiento, lo primero que debemos hacer ante el paciente melancólico es ayudarle a que saque esos pensamientos, a que tenga un flujo de otras ideas. Si bien no podemos hacer que olvide la causa de su mal, sí podemos proporcionarle elementos para distraer su mente, para que ya no se mantenga esa idea fija que lo atormenta, ¿verdad? Y en este caso, las damas de la corte, la emperatriz y la princesa, van a fungir, van a dar los primeros auxilios al enfermo melancólico, y esto va a ser a través de proveerle una serie de acompañamientos en las que ellos puedan platicar para que él se exprese, para pues un tanto se desahogue, ¿no? El autor no nos da más datos respecto a el tipo de pláticas que tenía, pero sí enfatiza en esta necesidad de procurarle alivio a sus pensamientos, ¿no? Y aunque él está pues al cuidado de las damas, porque aquí vemos que ellas están intentando darle sus primeros auxilios antes, en lo que llega Florian de Larranis, el verdadero médico de esta historia, pero solo para evitar que Miramón caiga en este estado de languidez y muera, ¿no? Entonces es un remedio necesario, pero no va a ser la total curación. Todavía vamos a ver más a profundidad parte de la terapéutica.
Y pese a estas visitas, pues Rey Ramón aún elige la soledad y retraerse, y por eso dice que los ratos que se levantaba del lecho era para estar en compañía de la emperatriz y la princesa, ¿no? Entonces, ellas le dan esta asistencia en lo que llega Clarián de Landanes. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a ver esta triple configuración de Clarián de Landanes, que vamos a verlo como evidentemente caballero, pero también va a fungir como físico, como doctor y como hermano. O sea, él le va a dar este seguimiento más cercano, como lo planteara Hipócrates y Galeno, respecto al acompañamiento del enfermo. Es muy importante que el enfermo en su malestar debe de estar esforzado y animado, es decir, procurarle este estado mental y anímico óptimo o lo mejor posible, porque el restituimiento de la salud, la restitución de la salud, perdón, viene a partir de la actitud del enfermo, ¿no? Si el enfermo se rehúsa a seguir las pautas, o como diríamos nosotros ahora, a echarle ganas, pues cualquier terapéutica que se le emplee no va a funcionar, porque la salud también es algo del espíritu, del pneuma, del corazón, que necesita estar bien o por lo menos tener una motivación para salir adelante. En este momento de la enfermedad, Ramón está todavía muy pues apesadumbrado y todavía no tiene ese elemento extra que le ayude. Sin embargo, vamos a ver su seguimiento. Y bueno, pues aquí vemos evidentemente las tristezas del hermano, el dolor que le causa a Clarián ver a su hermano en tal estado, ¿no? No sale, no come, no duerme, y la evidente preocupación de que pues su hermano que también será rey, está enfermo, ¿no? ¿Qué hacer con él? Para eso, otra vez, volviendo al punto de sacar estos pensamientos que atormentan, Clarián dispone que su hermano sea internado en un monasterio. Porque en ese monasterio, a través de las conversaciones provechosas, el hermano pueda tener un poco de descanso, no solo para su cabeza, sino también para su corazón, un poco de alivio espiritual, y cual centro de readaptación para el enfermo melancólico permanece 30 días en ese monasterio. Y aquí es un momento ideal para una aventura. Entonces, después de los 30 días, cuando sale Ramón del monasterio, ha llegado a Clarián una dama solicitándole la ayuda para resolver un conflicto tributario, el cual se realiza, pero para hacerlo hay que viajar a Tesalia. Y aquí viene una parte muy importante de nuestra terapéutica. Nuestro régimen sanitatis fue, este se le atribuye a Hernando de Vilanova, y su función es un replanteamiento del régimen vital, lo que les decía, ¿no? Las cosas de la naturaleza, las cosas que nos rodean, que deben estar en consonancia con nuestra actividad orgánica. Es decir, vamos a procurarnos 6 cosas, por eso se llaman las 6 esferas no naturales, porque no pertenecen a los órganos que nos constituyen el cuerpo, sino que son los elementos externos que recaen en lo físico, y son 6: el aire, alimentos y bebidas, retenciones y excreciones, ejercicio y reposo, sueño y vigilia, y las pasiones del alma. Esos 6 elementos nos van a procurar un estado óptimo de salud. Estos regimientos de sanidad fueron muy populares casi hasta el siglo XVII, y había de 2 tipos, ¿no? Hasta incluso hay uno que se llama regimiento de los pobres, que se tendrá recomendaciones terapéuticas más consonancia con ese estamento, ¿no? Pero aquí, pues, obvio, como está dirigido a los reyes, de hecho, escrito por Arnau de Vilanova en 1307, estaba dedicado al rey Jaime III de Aragón, con unas recomendaciones muy peculiares respecto a su cambio en el estilo de vida. Entonces, al realizar, ante la perspectiva de este viaje a Tesalia, pues Clarián, el médico, va a invitar a su hermano a que lo acompañe a este viaje. Y nuestro primer elemento que va a cambiar dentro de nuestro régimen vital, nuestra nueva propuesta, va a ser el aire. Si bien en la narración no dice algo como del aire, ¿cómo te lo siguiente?
como que tomó aire y se sintió mejor, el simple hecho de viajar, de desplazamiento, pues ya tiene un sentido de tomar otro aire. ¿Por qué el aire es importante? Porque porque a partir del aire, el aire es el que funciona como alimento de los órganos, según Arnaud de Vilanova, ¿no? Es importante que el aire y que los órganos se aireen, ¿no? Que tomen buen aire. Y no es el mismo aire de estas ciudades con los castillos, ciudades pues muy congestionadas, o el aire de la corte, que el aire del entorno natural. Entonces empieza este viaje con Riramón y Clarián. Ya tenemos este elemento. La siguiente, por favor. Es el aire, pensemos en los caballeros en este viaje, y durante este viaje a caballo, el hermano y este desplazamiento, Clarián aprovecha para contarle fábulas a su hermano, de manera que lo va a entretener con estas historias sobre cosas muy interesantes, ¿no? Va también el autor a insertar su conocimiento sobre distintas fábulas. Y bueno, ahora, bueno, lo que les comentaba, la elección del aire, porque entre las demás cosas que necesidad andan cercanas al cuerpo, ninguna altera tanto como él, ¿no? Es importante esto que les mencionaba, el aire. La siguiente va a ser, bueno, es la siguiente. Es la siguiente, sí, por favor. Lo que sigue después del aire va a ser el ejercicio. No, es la anterior, la elección del aire. Después de tomar aire es el ejercicio, y esta es pues importante porque el ejercicio se va a realizar a través del movimiento a caballo, ¿no? Ellos están en el caballo y con esto ya pues el cuerpo tiene mantenimiento, que es muy importante. Y consideremos que el tiempo que estuvo Riramón recluido en su cámara sin comer, sin dormir y tal, pues su cuerpo se vio afectado, cosa que para un caballero es bastante grave, y aún si pensamos en que caballeros van juntos a resolver una empresa militar, ¿no? Van con la intención de pelear, ¿no? De combatir. Entonces, para parte de este régimen vital es que el caballero logre mover su cuerpo y se ejercite. Y aquí, como la adaptación, el autor Álvaro de Castro va a insertar este pequeño movimiento de ejercicio de una forma muy sutil, además de la cabalgata que ellos llevan, porque en el régimen sanitatis dice que, pues sí, cabalgar es muy bueno, pero solo se ejercitan los miembros superiores, ¿no? Que para ejercitar los miembros inferiores hay que bajar y subir del caballo. ¿La que sigue, por favor? Hay que bajar y subir del caballo para que entonces nuestro cuerpo se ejercite parejo. Y en esta aventura, Camino a Tesalia, el autor inserta un pequeño pasaje en el que para que obtenga la aventura del caballero le es forzoso descender y subir al caballo para que lo pueda lograr. Si él no se baja del caballo, esa aventura no se resuelve. Y con esto ya estaríamos completando la parte relacionada al ejercicio. Ahora bien, ya tuvimos el aire, ya tuvimos el ejercicio, y después del ejercicio, lo que nos toca es el alimento y el reposo. ¿Por qué? Porque para el ejercicio debilita el cuerpo, obviamente, y después de esto, de la debilitación, aquí la evacuación, porque la energía, se evacúa la energía, es necesario la comida, ¿no? El alimento, para que entonces el cuerpo se mantenga siempre en un estado estable, ¿no? Ni muy cansado, ni muy ejercitado, o con falta de alimento o débil, ¿no? Entonces, en esta aventura en la que a Riramón le es forzoso bajar y subir al caballo, pues va a encontrar a la doncella de las artes, a la que ya le ha favorecido con esta aventura. Ella lo ha desaparecido de donde estaba, ¿no? Lo hizo viajar mucho, pero ya que le hizo este favor, debe regresarlo a donde estaba, ¿no? Que estaba muy lejos de donde se encontraba inicialmente, porque hay una necesidad urgente de llegar a Tesalia, ¿no? Pero ella quiere que el caballero se quede a comer, pero no puede ser de esa manera porque están esperando, a Riramón lo está esperando Clarián para ir al tema de Tesalia.
Entonces, hace el autor la necesidad de que deba de comer. La que sigue. Bueno, la siguiente es esta, el sueño, el descanso, como les comentaba, es también otro elemento esencial para la salud, porque a través del descanso, del sueño, el cuerpo se repone, se mantiene, se regeneran sus funciones físicas, y si no, el que no duerme, pues tendrá repercusiones importantes, no solo en el aspecto físico, como lo que le pasaba a Ramón al inicio de su enfermedad, cuando estaba en el sepulcro o en su cámara sin comer y sin dormir, ¿no? Entonces, es importante porque pues ellos como caballeros necesitan que su cuerpo cumpla con estas funciones regenerativas a través del sueño, ¿no? Y bueno, ahí está la nota de lo que les pasa a los que velan, ¿no? A los insomnes. Bueno. Y en esto del sueño, se me fue una cita, disculpen ustedes. Esta es la cita del alimento, perdón, un error de continuidad. En esa cita del alimento, Clarion obliga a Riramón a que coma antes de que se vaya, haciéndole expreso que es importante comer, reposar e irse, ¿no? Para continuar con la aventura. Finalmente, esta aventura, este conflicto tributario, no se lleva a cabo, no ocurre porque, otra vez, una de las sutilezas del autor, en cuanto a la adaptación médica, no se puede llevar a cabo esta batalla porque uno de los oponentes acaba de recuperarse de una enfermedad no precisada. Solo menciona que tenía el cuerpo muy flaco y devastado por tal enfermedad, de manera que si se llevara a cabo esta batalla, estaría como en desigualdad y por lo tanto no sería honroso, ¿no? La manera en la que ambos podrían pelear, ambos reyes, es que sus cuerpos estuvieran en óptimos estados, ¿no? En igualdad de circunstancias físicas. Y bueno, llegados a este punto, ya el ánimo de Riramón se percibe un poco más sereno, no está tan mal, pero no podemos hablar de una recuperación total, porque ahora, si recuerdan, parte de las consideraciones del régimen sanitatis es que hay que poner atención a las pasiones del alma. Entonces, si bien ya se han modificado aspectos del entorno, todavía faltan los aspectos emocionales y la cura definitiva de la melancolía. Como recordamos, sigue, por favor. La cura definitiva para la melancolía, y sobre todo en este contexto del amor heroico, va a ser la obtención de la dama. Y es aquí donde, otra vez, nuestro caballero, hermano y médico va a buscar la manera de aliviar a su hermano. Y en este punto de la narración llega se inserta el personaje femenino de la infanta Julieta, hija de los reyes de Próstolemo, del rey Próstolemo, ya que no se llevó a cabo la pelea tan anunciada, el conflicto tributario, pues invitan a los caballeros a pasar unos días en Tesalia, y precisamente es ahí donde conocen ambos caballeros a esta infanta, la infanta Julieta. Y aquí es muy importante porque esta mujer, esta infanta Julieta, va a generar la raíz y va a decir, oh sí, yo quiero que esta infanta sea para mi hermano. O sea, ya está viendo ahí su misión de médico y caballero, ¿no? Recordemos que en nuestros libros de caballerías hay alguna necesidad imperiosa del caballero protagonista por casar a su gente cercana, buscarles pareja, y sabe precisamente que lo que su hermano necesita para aliviar totalmente su melancolía, su tristeza extrema, es presentarle a otra mujer para que pueda aliviarle este mal. Esto es interesante porque hemos visto a lo largo de la narración dos cosas que son diferentes a otros libros de caballerías. Principalmente no hay una necesidad o un deseo enloquecedor por quitarse la vida, no hay una manía furiosa en respuesta a esta melancolía, a esta tristeza, y sobre todo no hay una idea de que el autor decida relegar a este personaje a un monasterio o a otro tipo de vida y sacarlo de la narración. No, se hace consciente del padecimiento que tiene, quiere mostrarle a tu lector que
que se trata de una enfermedad que tiene remedio, qué es lo que necesita hacer para reponerse de este mal, sea un mal de amores o una tristeza, pero aquí va a recurrir a la adaptación de su propuesta del amor heroico a través del seguimiento de esta enfermedad, y evidentemente la cura solo puede ser la obtención de la amada o la restitución de otra amada, ¿no? Esto es posible. Y bueno, es importante mencionar también que Clarion tiene un poco de recelo sobre cómo acercarse a su hermano para estar, pero no sabe cómo hacerlo, porque lo veía con tanta pena de la muerte como si fuera el primer día, ¿no? Todavía, lo que les comentaba, ya ha mejorado, pero todavía no podemos declararlo como sano, ¿no? Seguimos llevando esta parte de la terapéutica. Y bueno, la siguiente, por favor. Vamos a ver aquí otros elementos que hasta este momento no nos había comentado el autor, que es la vestimenta de Riramón, un riguroso negro, evidente luto, y pues la barba crecida, ¿no? El abandono de su aspecto físico. Y la interacción entre la infanta y el caballero, a través de que la infanta le pregunta al caballero que cuál es el motivo de su vestimenta, ¿no? De por qué está así, y preguntarle si sus padres viven, porque en la inocencia de la infanta no concibe cuáles son qué otros motivos podrían propiciar tal estado del caballero. Y esto también es interesante porque la infanta, acaba de perder a su hermano, que era el heredero, su familia está de luto, pero ellos no expresan ese luto de esa manera. La siguiente, por favor. Y al no representarlo de esa manera, existe el cuestionamiento de que, pues por favor, ¿por qué no te quitas si tus padres viven? Yo entiendo que te sientes mal, pero pues no sería buena idea deshacerte de ese luto, al menos en presencia de mis padres, que pues ellos perdieron un hijo. Es como que ellos sí tienen un motivo real quizá para estar en ese luto y no lo llevan a ese. Sin embargo, dentro de la narración no hay un discurso que diga o que repruebe las pasiones amorosas o el deseo insatisfecho del amante. Simplemente es muy sutil, como pues nosotros que acabamos de perder a alguien no estamos haciendo estas excentricidades porque es imposible, ¿no? Y pues Riramón, que ya percibimos que sí le interesa a la muchacha, pues acepta, ¿no? Dice que, pues sí, tienes razón, lo voy a hacer, sí me voy a quitar, está bien. Y bueno, esto es importante, por favor, porque para Hernando de Vilanova es que las pasiones en el alma mudan en el cuerpo y en el entendimiento, ¿no? Entonces, para quitarnos esto hay que abandonar y huir de los objetos que nos transmiten tristeza, porque si no, eso no nos permite salir de ese estado. Así que abandonar este luto, pues ya es separar el objeto por lo menos del constante recordatorio externo, más allá de los pensamientos, sobre lo que está, ¿no? Así que si ya había algún tipo de mejora respecto a los pensamientos, pues ahora es momento de manifestarlo en el exterior. Y pues evidentemente esto va a complacer muchísimo a Clarián de Landanis. La que sigue, por favor. Porque pues sí, ya él le dice a la princesa, ¿no? Que qué tanto hombre santo, o sea, nadie había conseguido cambiar esta actitud en Riramón más que tú, ¿no? Pensemos también en Amadís, es un poco similar la idea, ¿no? Que ni consejo de amigo ni del hombre santo pudieron sacarlo de su pasión. Pues aquí es muy similar el reclamo, ¿no? Pues evidentemente Julieta es este estímulo
que le hacía falta a Riramo para conducir su vida hacia otros intereses, ¿no? Ya no tiene la idea triste y los sentimientos de felicidad y de tristeza chocando constantemente, ¿no? Ya hay algo externo. Y en la narración vemos que Clarion siempre le va a recordar a Julieta, así como de, ay, gracias a ti, mi hermano, te hizo caso, ¿no? Y ella contesta de forma muy candorosa y jovial, como de, pues claro, porque Ramón sabe, tiene buen juicio y por lo tanto sí entiende de estas razones. Otra cosa significativa en cuanto a la melancolía, porque nunca vemos esta locura que obnubile su juicio y lo pierda. O sea, él es consciente de su tristeza. El problema es que no logra salir de ese estado, ¿no? De la tristeza infinita que lo consume y que tiene desequilibrado su cuerpo. Y ahora sí, ya empezamos a vislumbrar la curación definitiva, el coito terapéutica, en efecto. Aquí ya vamos a ver dos partes de nuestra propuesta de la terapéutica y la prevención. ¿Por qué? Porque recuerden cuando hablamos del amor heroico, que es este sentimiento que se fija de una manera obsesiva en el pensamiento del caballero y que ocurre que le trae estragos físicos evidentes, pues para Clarion de Landanis es necesario, casi que imperioso y demandante, evitar esto. Por lo tanto, el hermano necesita obtener a la dama, necesita obrar respecto al coito terapéutico para sanarse totalmente. El problema es que pues no se trata de cualquier personaje, ¿no? Son personajes de alto estado, por lo tanto el matrimonio es necesario para que esto se lleve a cabo y hay que hacerlo rápido antes de que en la recidiva el Riramón recaiga, ¿verdad? Y finalmente vemos que lo que les comentaba, que hay que obrar rápido antes de que los sentidos se vuelvan a trastocar, ¿no? Por esta obsesión que le genera la dama, ¿no? Así que, pues, va a ocurrir esto y pues el desenlace, la enfermedad del amor, de la melancolía, pues va a terminar gracias a la intervención de Julieta y el estímulo externo. Ya caballero ha modificado su régimen vital, ha calmado sus pensamientos que lo tenían en tanto tormento, ha conocido un nuevo estímulo y finalmente la restitución se va a dar por el coito terapéutico y es así como, la que sigue por favor, como pues ya podemos decir y declarar curado a nuestro caballero. Ya no sufre, al menos quizá el recuerdo de la amada muerta lo acompañe, pero ya no lo atormenta, que es lo importante. Ha logrado recobrar su salud, se ve físicamente, ya no guarda ese luto, ya ha cambiado el aspecto externo, ha cambiado su mente y al obtener de nueva cuenta una dama al cual profesarle su amor y quedar consolidado en el matrimonio, pues evidentemente su condición de caballero ha sido restituida, ¿no? Así que ha generado ya esta idea redonda de la salud. Vimos los síntomas, vimos el diagnóstico, la terapéutica, la curación definitiva y la restitución de su salud. Y con esto, pues, enfatizamos la necesidad del diagnóstico, la terapéutica y la prevención. Finalmente, solo me resta comentarles que a lo largo de este ejemplo, lo que nos ha servido es que Álvaro de Castro intenta alentar a que el hombre es responsable de su salud y a su mantenimiento debe contribuir el médico, lo cual nos aleja muchísimo de la idea de la concepción del médico medieval, analizando la orina a contraluz para un médico de carácter más humano que propone una terapéutica que empieza desde el hombre y por problemas o enfermedades tan normales, tan habituales, que no están relacionadas a una cuestión divina, sino que la salud y la enfermedad son un proceso del hombre. Y con eso termino mi participación. Les agradezco mucho su atención. Dudas, comentarios, muchas gracias. Gracias a Muchas gracias, Karen, por esta conferencia que nos has ofrecido a través de aquí en el seminario que estoy sobre narrativa caballeresca y que pone de manifiesto no solo el trabajo que realizaste para tu tesis de licenciatura, sino toda la investigación y
y documentación que hiciste de esta materia, por un lado de la materia caballeresca, de los libros de caballerías, y de la salud y de la enfermedad desde la antigüedad, la Edad Media y llegado al Renacimiento. Entonces, pues sí, es una conferencia y un tema abundantísimo, muy interesante, y ya has dado una conferencia que pone unión a estos dos temas que nos atañen. Entonces, muchas gracias, felicidades, y abro la sesión de preguntas, comentarios, respuestas, recetas médicas, algo que se... Que sufra de su corazón ya se llevó unas pautas para sanarlo. Al menos intentar pensar en otras cosas, espero. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta para Karen? O no sé, Daniel, si en el Facebook Live tenemos alguna participación. De momento no, hay varios likes, pero no participaciones. Pero si no, yo sí tenía una duda. No sé, bueno, este caballero, como ya nos presentaste, y el Clarián en sí tiene este elemento de la salud que es característico y distintivo, y nos rastreaste pues, de manera espectacular toda la tradición médica. ¿Hay algún antecedente literario de algún caballero que tenga esta misma preocupación y esta obsesión de manera tan importante? ¿O la obsesión melancólica o la obsesión por la salud? No, por la salud. Lo de la melancolía creo que sería abrir un hilo que nunca acabamos, ¿no? O sea, sobre la salud, o sea, hay un caballero, un personaje similar a Clarion de la Nariz. Sí, en lo literario hay algún antecedente de ese aspecto. Pues hasta este momento no he encontrado ninguno. Creo que lo interesante del Clarion, tanto su texto y su contexto, es que se trata de un caballero que no es tan arrojado para las aventuras, porque está ese temor de, ay, mi salud, mi cuerpo, ¿no? Pero rastrearlo más o en otros géneros, pues hasta este momento, la verdad es que no lo he topado, no lo he encontrado. Y creo que de las cosas significativas que no nada más es yo cuido de mi salud, sino que también te ayudo a ti o a mi gente alrededor para decirles qué deben de hacer o cómo deberían de cuidarse a través de mi ejemplo, ¿no? Pero más no, hasta este momento no, seguimos buscando porque si es algo muy interesante, sería bastante enriquecedor encontrar alguno, por supuesto, pero hasta este momento no, todavía no encuentro. Sí. Gracias, Karen. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Maribel Ayala Rodríguez. Bueno, felicidades, Karen, por tu tesis y por Gracias. la conferencia. Fue muy estructurada y muy entretenida. Yo te quería preguntar si, la verdad, no he leído el Clarion de Landaniz, entonces no sé si la curación del hermano, todo este proceso de superar la muerte de la amada, de alguna forma tiene más relevancia o sientes que se le dé más presencia a este proceso que al del amor entre Clarion de Landaniz y su amada, que se me fue ahorita el nombre. ¿Tú crees que sea como más interesante o más o tenga más rasgos que desmenuzar y todo esto? Sí, totalmente. Algo muy interesante es que, bueno, Álvaro de Castro va a enfatizar en otros temas, o sea, en las maravillas no hay cosas tan espectaculares, sino que para él el tema es el ejército, la compañía hispanogoda, o sea, generar algo como de nacionalismo muy intenso. Así que los temas del amor no existen, o sea, hasta la página 68 parece, se acuerda Clarion de Landaniz que tiene una novia y se acuerda que tiene que ir a verla y solo la ve un rato y se encuentran muy sabrosamente y ya se va, o sea, están enfermas y él no va a verla
sino que es el hermano que va a ver a la que se está muriendo. Entonces, yo creo que sí hay un peso como de esto de la grabación y la propuesta del amor heroico, pero hacia el hermano. O sea, con él no. Él, pues, clareando la configuración, cumple con los elementos del caballero leal enamorado, pero no hay una cosa Amadís soriana, o sea, para nada. Entonces, se me hace significativo que elija a una adaptación sobre el amor heroico y esta obsesión amorosa, pero no del protagonista, sino del hermano, y que sea el protagonista el que hace el seguimiento al hermano. Entonces, sí, evidentemente sí hay un peso, y también es muy curioso porque esta historia se desarrolla al final del libro. O sea, ya con esto termina, se cura, se casa, y ya, ahí acaba el libro 2 de Álvaro de Castro, en la boda del hermano, ¿no? Entonces, sí, evidentemente sí hay un peso y sí es como significativo, pero pues parte de esta propuesta de que la configuración de Clarion de Landanis como caballero preocupado por la salud de él y de su... Entonces, sí, en ese sentido, sí. Gracias, Maribel. Contesté. Gracias, Maribel. Hay un comentario para ti, Karen, de Andrea en el chat. Dice Karen, de Andrea Flores. Karen, muchas felicidades. Es un tema muy interesante y novedoso. Me interesa saber si en los textos que has revisado se mencionan el nombre de los elementos para curar. Por ejemplo, nombre de ungüentos, hierbas, remedios o alimentos. Creo que sería interesante que hicieras una compilación de estos elementos de curación en los libros de caballerías. Curiosamente, es lo que les comentaba, que Álvaro de Castro, yo leí el libro de Clarion de Landanis pensando en encontrar justo lo que la doctora Flores menciona, pero no fue así, sino que me encontré con una adaptación sutil de estos factores de la técnica y terapéutica de la doctrina hipocrático-galénica. Esto significativo, la teoría que tengo es que Álvaro de Castro ya escribió su obra médica para sus pares y recordemos que este libro lo está haciendo por encargo. Entonces, quizá o no se quiso aventurar por sonar muy erudito y fastidioso, porque me parece que él no quiere demostrar nada, o sea, él acepta este encargo un poco con cierta reticencia de, bueno, pues lo voy a hacer, ya tengo 50 años, pero me lo están pidiendo, ok, es difícil escribir un libro de caballerías. Y sin conocer a Álvaro de nada, por las semejanzas de su libro, parece que solo tuvo conocimiento de la Amadís, quizá de Esplandián, y a partir de ellos realizó su libro. Entonces, no hay un compilado de cosas respecto a algún tipo de terapéutica muy específica o cosas de farmacología o que nos hable sobre precisamente las teorías de la farmacopea de la época. No hay nada de eso. Lo único que podría haber es, pues todos estamos familiarizados con los objetos mágicos de curación. Clarear el libro 1 de Velázquez del Castillo y su continuación del libro 2, tienen un anillo para restituir las hemorragias. Y de hecho, ese anillo se utiliza en una parte de la narración para aliviar una dolencia ginecológica, va a aliviar una hemorragia producida después de un parto, ¿no? Pero no hay nada como una receta o algo tipo bálsamo de fiebras, no hay nada de esto en este libro. Entonces es también significativo. También una de las cosas que teorizo todavía sin tener los elementos necesarios para afirmarlo y publicarlo es esto de los anillos para las hemorragias, pues era la causa de enfermedad más frecuente durante el periodo y pensemos que la sutura como tal se descubre hasta el siglo XVI, XVII, o sea, el descubrimiento del hilo de cobre para suturar fue un gran descubrimiento porque ya era una cosa más aséptica, ¿no? Ya no se morían tan fácil. Entonces, dentro del imaginario, tener algo que evitara las hemorragias y sobre todo para la vida del caballero era muy significativo, pero hasta ahí no hay algo más interesante en ese sentido. Gracias, doctora Flores. Gracias, Karen, que efectivamente, bueno, sí es muy interesante esto que dices, ¿no? Como bueno, el asunto de la
los remedios, ¿no? Cómo este remedio es un anillo, finalmente es un anillo mágico, y cómo están, y eso habría, no sé si no recuerdo si hiciste si estableciste el vínculo entre justamente esa realidad o esa medicina real y estos elementos mágicos, ¿no? A final de cuentas, muchas veces la magia es utilizada en los libros de caballerías justamente para curar, para dar vida, para mantener la vida, fuera de la muerte, ¿no? La juventud, etcétera. Entonces, como es interesante, como los límites parece como que están poco definidos, ¿no? Sí, totalmente es así. Aquí lo relevante en términos médicos de la obra de Castro es la propuesta de una técnica, o sea, no es una medicina creencial y tal, que también dentro de los únicos prodigios maravillosos que hay en el libro de Álvaro de Castro son milagros de curación relacionada a la divinidad y tal, ¿no? Entonces, cubre todos los campos, pero hay una pizca de medicina en su planteamiento. Y al tratarse de una técnica, yo creo que esto para los estudiosos de los libros de caballerías es importante, ¿no? De que hasta cuándo o hasta qué punto los libros de caballerías pueden trascender a los contextos actuales. Yo creo que parte de esto del regimiento de sanidad es algo que podemos emplear en nuestra vida actual con nuestras necesidades personales, ¿no? O sea, simplemente estás estresado y decimos, ¿no? Salí a tomar aire. Eso viene de hace mucho, ¿no? Ajá, o sea, yo creo que también es parte de los aportes interesantes o de las perspectivas en las que se podría leer este libro. Claro. Oye, Karen, y antes, bueno, no sé si hay alguien más que tenga otra pregunta o duda. ¿El maestro Rubio Pacho no tiene preguntas? No, porque estaba aquí de asistente. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, es como más que pregunta, es como duda, comentario. Sucede que, bueno, que es muy clara la intención didáctica de esta obra, ¿no? En ese sentido de que el caballero debe cuidar, y lo ponías allí en la explicación, ¿no? Entonces, claro que podemos identificarlo, vincularla con los espejos de príncipe, supongo, ¿no? Y a partir de lo que te preguntaba el doctor Gutiérrez Trápaga, pensaba yo que, por ejemplo, está, bueno, toda la tradición de la literatura didáctica de la Edad Media y las ejempla, aunque no se habla de esto así, de la salud tan claramente, a lo mejor habría que establecer los vínculos, ¿no? Con ciertos textos ejemplarizantes donde se busca la salud, que ahora no recuerdo alguno, pero también el libro infinito de don Juan Manuel, ¿no? Donde justamente le da a su hijo las recomendaciones de pues, mucho de lo que tú nos has explicado ahora, ¿no? Pues es que esas recomendaciones se plantearon en cuanto al concepto, dietético, ¿no? Principalmente comer, dormir por mantenimiento, no por gula, esta idea que va a trascender hasta el Quijote, ¿no? Ahí lo vemos muy claramente, un régimen sanitatis muy estricto para el pobre Sancho, pero sí, yo creo que en estos manuales la recomendación en cuanto al sí, régimen vital, pero yo creo que está más enfocada a la salud, pero respecto al cuerpo físico del caballero, a la fuerza, el esfuerzo, en un corazón fuerte y un cuerpo más fuerte o viceversa, para que entonces puedas cumplir con tu misión, ¿no? O sea, queremos caballeros fuertes y esforzados. Entonces, ¿cómo vas a tener la salud? Pues ejercitándote, comiéndote lo que corresponde, descansando, ¿no? Pero yo no sé no podría establecer a qué punto es esta idea del ejercicio y el mantenimiento como un régimen sanitatis fuera de un concepto de adiestramiento guerrero o caballeresco. ¿No? O sea, no va a decir, después de correr y de ejercitarte, ve a descansar o ve a tomar un baño, pues eso nunca lo he visto hasta ahorita, ¿verdad? Pero debe de existir algo de ese estilo, más hacia el cuerpo. Oye, Sí. en esa línea también interesante lo que mencionabas, bueno, ya lo dijiste del no desangrarse, ¿no? Con el anillo y la ginecología, pero también como decías, como no estar enferma si no la va a visitar, ¿no? Como pareciera que este régimen está enfocado a los caballeros, ¿no? No a las mujeres, ¿no? No a las damas.
o no siempre, ¿no? Entonces es interesante ese aspecto, como aquí se deja de lado, ¿no? Las deja de lado aparentemente, ¿no? Pero bueno, sí las deja de lado, quizá no las da tanto seguimiento. De hecho, no traigo la cita al calce, pero recuerdo que en algún apartado habla como ciertas dolencias menstruales, ¿no? Como algo de propio, una dolencia propia de la mujer, algo así, ¿no? Pero no trasciende, no explica, no dijo, fue a buscar hierbas y se las tomó. Pues no, quizá esto ya pertenece a otra tradición, o eso, por ser un tema de mujeres, se entenderá como una herencia de madres e hijas, ¿no? Lo vemos en otros libros de caballerías donde la mamá cura, la hija cura, le enseñó y así, ¿no? Vienen de una gran tradición. La mamá de Iseo, por ejemplo, ¿no? Pero quizá eso es otra cosa que no corresponde como a una técnica basada en una doctrina y en una concepción de la curación de ese momento. Por eso. Sí, es otro aspecto que quizá habría que revisar también. Oye, muchas gracias, Karen. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Bueno, pues si no hay más cuento, en línea caballeresca, además, que pues bueno, pues básicamente muy ilustradora y de aprendizaje. Pues gracias. Gracias, Y Karen. Gracias por el los apoyo de los libros de técnico. caballerías, espero haberlos entretenido y haberles enseñado algo, que se lleven algo provechoso. Gracias por su tiempo, por su atención, no sean melancólicos, y a todos los que nos han acompañado el día de hoy y que posteriormente le van a dar clic a este enlace. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias, Saludos Karen. Y gracias al maestro Carlos Rubio Pacho por el apoyo técnico que nos ha dado. Sí, muchas gracias por el espacio, por el apoyo, por las facilidades. Además, quiero, antes de que nos despidamos, hacerles dos invitaciones que serán, pues bueno, que serían convenientes y que a lo mejor a nuestro público también le pueden interesar. Son el lunes próximo tenemos la sesión de seminario de estudios sobre narrativa caballeresca, en que tendremos esta sesión homenaje in memoriam, es mi dolor tan fuerte que remedio no esperaba. Aurelio González Pérez y el romancero caballeresco. Es una lectura en grupo por el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca de un artículo sobre el romancero caballeresco, inédito aún, de Aurelio González, y que se transmitirá en la sesión del lunes 28 de noviembre a las 18 horas, también por Facebook Live y Zoom, para que nos acompañen y así hagamos este homenaje a nuestro querido Aurelio. También quiero invitarles a que, si lo desean, pueden ya inscribirse a el curso que va a dictar la doctora Almudena Izquierdo Andreu, que se titulará Para textos, prólogos y dedicatorias en el libro de Caballerías Castellano, que va a llevarse a cabo del 5 al 9 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras de manera presencial. Y entonces, quienes quieran inscribirse pueden solicitar informes al correo electrónico senc2006@hotmail.com. Entonces, pues bueno, será por las mañanas de 10 a 2 de la tarde. Y pues bienvenidos quienes estén interesados y especialmente las personas del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. Pues nuevamente muchísimas gracias por su participación y asistencia, y nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias.